subsecretaria de Salud, Paula Daza, que dejó finalmente su cargo. Primero había pedido 3 semanas de permiso sin goce de sueldo y finalmente termina por renunciar para incorporarse como la mujer fuerte al comando de José Antonio Kast. Pero recién ahora, Gustavo Manera, estamos conociendo los coletazos de esta decisión que toma ella de renunciar al Ministerio de Salud. Así es. Yo lo definiría esto un poco como el aterrizaje del gobierno en el comando de José Antonio Kast, porque no solamente es esta llegada de la ex subsecretaria Daza al comando de José Antonio Kast, sino que hemos escuchado algunas declaraciones y algunas entrevistas que han salido también, y ustedes han dado cuenta de ello, por ejemplo el ministro de Educación, de un gobierno que está absolutamente juzgado, sin pudor, con esta candidatura de José Antonio Kast. Pero a pesar de que el candidato quiera desmarcarse de este gobierno. A pesar de que el candidato quiera... Pero mira, yo tengo una lectura ahí y voy a pedir a mi amigo Max a ver si me ayuda, pero yo creo que aquí hay una cuestión bien fuerte respecto a la figura del presidente Piñera con este desembarco en el comando de José Antonio Kast, porque es un presidente que casi todo su mandato ha tenido una muy baja popularidad, ha sido criticado de distintas partes, pero yo creo que él quiere, a pesar de todo lo que sufrió, entregarle la banda a alguien de derecha. O sea, ese es finalmente el deseo del presidente Piñera. Ya, y vamos a analizar, se la van a jugar 100%. Vamos a analizar eso que tú estás planteando, esa teoría, pero vamos por parte. ¿Cuáles son los documentos que habría dejado sin firmar la ex subsecretaria Daza, que hoy día tendrían complicado a quienes siguen trabajando en el Ministerio de Salud? Sí, mira, a ver, a propósito de esta salida, primero que iba a ser sin goce de sueldo, empezamos como a averiguar adentro del Ministerio de Salud qué pasaría si tan abruptamente sale la subsecretaria. Hay que decirle a la gente que los subsecretarios en los ministerios son los jefes administrativos. Ellos son los jefes de servicio, claro, los que tienen que firmar además y autorizar todas las compras y todas las órdenes pasan por el escritorio del o la subsecretaria. Y Paula Daza deja su cargo y deja sin firmar al menos 400 documentos, entre ellos deja sin firmar transferencias a la Senabats por gastos relacionados al pago de vacunas del laboratorio Sinovac. Dentro del proceso de trazabilidad deja sin distribución de kits de PCR en esta campaña de reforzamiento llamado Centinela que está el día de hoy. Además, días antes de que renunciara Paula Daza, el 22 de noviembre, la Contraloría General de la República notificó que hubo graves irregularidades además en su gestión y además del subsecretario Arturo Zúñiga, entre ellas por la compra y abandono en bodegas de ventiladores mecánicos, y además se ordenó la apertura de un sumario. Estamos con una ex autoridad además que está siendo sumariada en este minuto y que está haciendo campaña en una candidatura presidencial. Todas estas cosas no se hablan. A mí me parece súper curioso que no... Yo sé que hay mucha gente que le tiene muy buena la subsecretaria Paula Daza, que es una persona que se instaló comunicacionalmente, en fin, pero los hoyos que dejó hoy día en la subsecretaría son forados, no son hoyos finalmente, son unos forados gigantes. Sigamos. A ver, bueno, como dije, además, ella está como subsecretaria, es la encargada al interior del Ministerio de las compras asociadas a todo lo que es la campaña del COVID. Por ella pasan las firmas. A ver, en dicho contexto, que finalmente el encargado además de las finanzas, esto es un dato muy curioso, el encargado de finanzas del Ministerio de Salud, Patricio Herrera, que fue llevado por Paula Daza a trabajar al Ministerio de Salud, está siendo investigado más por la Fiscalía Centro Norte por denuncias que indican que habría favorecido a su ex empresa Entrance a través de tratos directos en distintas compras. O sea, hay un montón de irregularidades que rodean a la figura de Paula Daza y que, como digo, hoy día nadie habla, nadie dice nada, nadie investiga, y a mí me parece que de los 400 documentos que ella dejó sin firmar, hay que ir a preguntarle inmediatamente a la subsecretaria María Teresa Valenzuela qué va a pasar con eso. ¿Y eso, por ejemplo, lo puede subsanar la nueva subsecretaria? Lo que pasa es que dentro de las subsecretarías, cuando la autoridad está obligada a firmar, cuando esta autoridad se va, tienen que empezar procesos nuevos. Entonces, con la llegada de María Teresa Valenzuela, estos documentos van a tener que empezar nuevamente desde cero hasta
pasar por todo el recorrido burocrático y volver a llegar como documentos para que la nueva subsecretaria los ¿cómo se llama? Los firme. Lo que pasa no es que llegue y firme los documentos que dejó Paula Daza. Los pendientes. Los pendientes. Claro, porque uno entendía que a lo mejor esos pendientes habían quedado con su idea de estar 3 semanas fuera, sin goce de sueldo, para ir a apoyar la candidatura de José Antonio Kast. Pero ahora que renuncia, o sea, todos esos 400 documentos que tú señalas que están pendientes, en el fondo tienen que volver a foja cero. Pero a mí lo que me pasa con todo esto, Julia, y no sé si Max está de acuerdo, es que a este gobierno parece que ya no le importa nada. Entonces, todos estos actos de intervencionismo en los que han caído últimamente, y que además que han sido evidentes. El caso más evidente además es del ministro de Educación con esta entrevista La Tercera, que abiertamente dice que el gobierno tiene que involucrarse, que no puede ser neutral, y además le lanza una frase de campaña a José Antonio Kast. Entonces, ojo que después el vocero del gobierno sale diciendo que eso no era intervencionismo. Pero porque dio la entrevista fuera de la hora de oficina, pero por favor. Por eso te digo. Pero sí, señor Belolio, la frase se puede leer cualquier día, menos el día de que... Y se es ministro las 24 horas, digamos. Las 24 horas. Las 24 horas del día, no es porque una está fuera, digamos, y además lo están entrevistando en su calidad de exacto, no como la persona, sino como el ministro, y por tanto, igual es un representante del Estado, finalmente. Volviendo al caso de la ex subsecretaria Paula Daza, ¿en qué influye en la pandemia puntualmente que estamos viviendo, en la información que nos llega respecto a esta nueva variante que ya estaría presente en Brasil, efectivamente en el combate del COVID-19, estos documentos, estos 400 documentos que tú nos... De hecho, uno de los ejemplos que daba era de que nos van a dejar sin estos kits de PCR, que además está dentro de la campaña que se llama Centinela, que está actuando inmediatamente ahora, y estos documentos están sin firmar. ¿Y no los puede firmar el ministro París? Es que el ministro París no es el que firma, no es el autorizado a la firma administrativa. Los subsecretarios de cada ministerio son los autorizados y los que tienen que, por ley, tienen que firmar los documentos. El subsecretario de todo ministerio es el jefe de servicio. Por lo tanto, el acto administrativo que implica la compra de un insumo, contratos por firmar, los tiene que hacer el subsecretario. Por lo tanto, si ya no está la subsecretaria que tenía que firmarlo, ese acto administrativo no existe y ese acto administrativo tiene que empezar de foja cero. Entonces aquí uno ve claramente, digamos, la responsabilidad de la decisión de Paula Daza de 1, 2, 3 por mí, me voy al comando, digamos, y claramente se ve un intervencionismo por parte del gobierno de Piñera, claramente. O sea, Figueroa, Daza primero que iba a pedir permiso sin goce de sueldo. Belolio en el reporte del COVID hace 2 días atrás. Claro. Exacto, por lo tanto... O sea, se ve una irresponsabilidad tremenda en el actuar del gobierno, sobre todo ahora que se va Paula Daza sin firmar estos documentos, que retrasan todo el proceso administrativo. Si no es que mañana se va a volver a imprimir en la hoja, sino que el acto administrativo no hay que volver a hacerse. Además, fíjate que hay una cosa bien curiosa respecto a la figura de Paula Daza. Paula Daza era la subsecretaria, históricamente hablando, con más periodistas trabajando en la subsecretaría. 8 periodistas. Un equipo de 8 periodistas solo para la subsecretaria de Salud, ni siquiera el ministro tenía eso. Nosotros, algunas personas que hemos trabajado en la administración pública, recordamos que los subsecretarios con suerte tenían un periodista, si es que tenían. Y ojo que ella no es la única subsecretaria de Salud, hay 2 subsecretarios en el Ministerio de Salud. Pero solo por lo tanto, ella no es que sea subsecretaria de todo el aparataje del Ministerio de Salud, sino que es solamente una de este equipo y que tiene 8 periodistas a cargo. Y además cuestionados, porque nosotros dimos cuenta en su oportunidad también cuando parte de este equipo fue cuestionado por la Contraloría General de la República. Hay una investigación en curso con estas famosas fiestas de cumpleaños, ¿te acuerdas, Julia? ¿No? La misma subsecretaria Daza también hizo su fiesta de cumpleaños en el Ministerio de Salud cuando estábamos en cuarentena con los aforos muy restringidos y se hicieron estas fiestas. Actualmente eso se encuentra en investigación en la Contraloría General de la República. Ya, eso está en investigación, pero uno podría pensar, yo me estoy poniendo como el abogado del diablo, del otro lado, uno podría pensar efectivamente que debido a la pandemia que estamos viviendo, efectivamente uno de los puntos más débiles que tuvo el Ministerio de Salud en su inicio, cuando ¿Las comunicaciones? Mañalich era
precisamente, ministro, era la comunicación de riesgo. O sea, tenía muchos errores desde el cafecito, la empanada, se pudiera tomar una cerveza, había muchos errores comunicacionales. Entonces, que hayan 8 periodistas sin mejoraron. Sí, pero no se contrataron producto de la pandemia, venían de antes. Sí. Es que por eso, esa era la pregunta, porque básicamente si uno podía entender que se contrata un staff comunicacional especial para transmitirle a la población efectivamente la pandemia que estábamos viviendo, o sea, de verdad eran necesarios 8 y 16, o sea, con toda sinceridad te lo digo, para que el mensaje llegase profundamente a la población. Pero no era el caso, porque esto era un equipo que venía de mucho antes, cuando asumió incluso Paula Daza era como subsecretaria, entonces ya era una cosa media cuestionada y media vista como raro de que esta subsecretaria tuviera tantos periodistas a su Yo me alegro por el gremio, por los colegas. Que tenían pega, dices tú. Yo defiendo a mis colegas. No, pero aquí lo más grave tiene relación a esta cantidad de documentos oficiales, además documentos que tienen que ver con... Es que a mí lo que me complica es lo que tú hablas de este programa Centinela que está en aplicación actualmente, y estos test de COVID que podría no llegar si es que no se pagan en el fondo. Es que lo que pasa es que si no hay firma, no se puede echar a andar, entre comillas, el programa. Entonces, no se puede gestionar finalmente. Exactamente. Claro, exacto. Entonces, esta pregunta tiene que responder la ex subsecretaria Paula Daza, finalmente. O sea, es la pregunta que tiene que responder la ex subsecretaria Paula Daza. Porque además la nueva subsecretaria, María Teresa Valenzuela, no ha salido todavía a decir nada, ni siquiera ha estado en los reportes todavía, pero creo que se encontró con esto de sopetón y tiene que salir a dar explicaciones. Y sobre todo cuando el ministro París no estaba ni siquiera en Chile. Bueno, hay una cosa que tiene que ver, y esto también me lo comentaron dentro del Ministerio de Salud. Por ejemplo, la salida de Paula Daza significó el ministro París andaba de viaje. Tiene que autorizar la subsecretaria la compra de los pasajes aéreos para que el ministro vuelva, pero como se fue, el ministerio tuvo que comprar los pasajes sin la autorización de la subsecretaria, entonces tuvo que hacer una compra directa. Entonces, ese fue el nivel del desorden de esta salida tan abrupta de Paula Daza del Ministerio de Salud. Porque pero convengamos que acá fue, o sea, a todas luces fue una reacción a la llegada de Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico, al comando Gabriel Boric. O sea, ¿cómo empatamos? ¿Qué jugada hacemos para empatar la llegada de Isquia Siches al comando de Boric, al comando de Kast? ¿Qué jugada hacemos? Desesperadamente, digamos, y sale el día siguiente este anuncio, digamos, con todas las responsabilidades que implica y con todas las consecuencias que eso implica en el manejo de la pandemia y los manejos internos por parte de la subsecretaría. Que hoy día está siendo cuestionada por un artículo de prensa respecto a una deuda que tiene estudiantil. Entonces, yo creo que esta deuda que tiene Paula Daza como ex subsecretaria de Salud es bastante más grave. De hecho, salieron a desmentir el hospital. La información que había dado a conocer el diputado y presidente de la UDI. Así es. Y se acreditó que era falso. Ahora, lo que sí, también la salida abrupta de Isquia del Colegio Médico dejó a varios en el colegio bien sentidos porque se habían comprometido con un proyecto que finalmente pero ese es un gremio, Claro. Aquí esta respuesta, esta pregunta la tiene que contestar la ex subsecretaria Paula Daza. Información exclusiva de Gustavo Manén. Muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros y con esta información exclusiva respecto a estos documentos que no sabemos qué es lo que va a pasar.